hermano me preguntaba por qué el Papa Francisco no se ha pronunciado respecto de el retorno a misa, ¿no? Durante la época del coronavirus. Y como le respondía a este hermano, la razón es muy sencilla. El Papa sabe que sus obispos saben mejor cómo está la cosa en cada lugar. Por ejemplo, en Estados Unidos nosotros teníamos una situación en la que se estaba pidiendo por la distancia social y teníamos algunas personas, como digamos el famoso jesuita norteamericano, el padre James Martin, diciendo no deberíamos volver a misa, pero el padre James Martin se ha pronunciado a favor de todas las manifestaciones que han habido por el movimiento Las vidas de personas negras importan, Black Lives Matter. Y, y obviamente todas estas manifestaciones que han, digamos, cambiado el curso del manejo de la distancia social, ya demuestra pues que si las autoridades están de acuerdo con la distancia social, si las autoridades aprueban el fin de la distancia social porque las personas pueden salir a manifestarse unas pegadas al otro sin máscaras o uno que otro con máscara, entonces toda esta farsa se acabó, pues, ¿no? Pero ese no es el punto de vista de la Iglesia Católica, gracias a Dios. Muchas de las críticas se han basado en información que es incorrecta. Por ejemplo, el mismo doctor Fauci, que es la máxima autoridad en Estados Unidos y que está asesorando a la presidencia de los Estados Unidos, decía, por ejemplo, que él creía que era extremadamente peligroso seguir dando la comunión en copas, ¿no? O darse el saludo de la paz o recibir la comunión en la boca. Y él está hablando sobre algunos supuestos que no son verdaderos. Nadie en la Iglesia Católica está repartiendo el copón. Eso pasó apenas se supo del coronavirus. Todo el mundo todavía se acuerda de cuando recién comenzaban los rumores del coronavirus. El cardenal Timothy Dolan, ¿no? El cardenal de Nueva York, cuando estaba celebrando la misa en la Basílica de San Pedro, creó un momento viral, que se volvió un video viral, cuando después de anunciar la paz del Señor esté con todos vosotros, el diácono que lo asistía dijo, dense fraternalmente la paz, y el cardenal inmediatamente interrumpió diciendo, actually let's not, no, ¿saben qué? Mejor no. Y la gente se rió y todo cuando recién comenzaban las preocupaciones por el coronavirus y cuando en Nueva York nadie había comenzado el tema de la distancia social, ¿no? Entonces, la Iglesia Católica, no hablo por otras denominaciones, pero la Iglesia Católica ha sido la más responsable en esto. Entonces, lo que la Iglesia pide, lo que los obispos están pidiendo, es que las normas no impidan que la Iglesia pueda paulatinamente regresar a la celebración de la Eucaristía. Entonces, acá nosotros vemos dos problemas, y es, el primero es el hecho de constantemente considerar que la participación en la Eucaristía para nosotros católicos no es fundamental y que en consecuencia ahora se permitan, como hermanos, exactamente a una cuadra de mi oficina, hay un restaurante bar que acá en Denver ha abierto y donde ya la gente se está sentando en mesas en la terraza y comiendo y bebiendo y socializando por horas, ¿no? En misa nosotros estamos sentados uno al costado del otro, todos mirando al frente, todos con máscaras y estamos por una hora. Entonces, si es que esta actividad no es esta actividad no esencial, que es ir a comer bocaditos y tomar cerveza en un bar, y resulta que sí se puede realizar y los católicos no podemos tener misa, entonces acá hay una comprensión completamente equivocada de
cuál es la prioridad de la misa y, como digo, basada en información incorrecta. El diácono Robert Lanciotti, que yo mencioné en un punto de vista tiempo atrás, es, digamos, uno de los grandes recursos humanos de la arquidiócesis de Denver. ¿Por qué? Porque él ha sido el investigador en jefe de una de las oficinas del Centro para el Control de Enfermedades de los Estados Unidos, la máxima autoridad de enfermedades virales, la CDC, ¿no? Conocida en sus siglas en inglés, la CDC. La CDC tiene su oficina central en Atlanta y su laboratorio, uno de los laboratorios más importantes, los tiene en Fort Collins, Colorado, que está a una hora, poquito más, al norte de la ciudad de Denver, donde nosotros vivimos. Y este hombre, que ha sido no solamente un católico devoto, sino un investigador muy importante, que ha encontrado métodos para detectar una serie de virus que son muy, muy graves, y que en consecuencia ha realizado un trabajo que pocos tienen en términos de experiencia para enfermedades virales de este tipo. Explicaba, mira, hay gente que está diciendo que no deberían haber coros cantando. ¿Y por qué no deberían haber coros cantando? En base a una experiencia que sucedió en el estado de Washington, no en la capital de los Estados Unidos, sino en el estado de Washington, donde una persona con COVID-19 contagió a más de 50 otras en un coro. Entonces, el doctor Lanciotti explica que Fauci no se debería preocupar por eso, porque eso no es lo que sucede en las parroquias. ¿Qué cosa pasó con este coro? Este coro entrenó durante 3 horas con una persona que está, comprobadamente enferma, en una habitación relativamente pequeña donde habían más de 60 personas cantando juntas, mirándose las unas a las otras en un semicírculo. Entonces, eso no es lo que pasa en una iglesia. En una iglesia un coro tiene, de 3 personas a 5 personas a 6 personas que están más distanciadas, especialmente si se aplica la distancia social, y que cantan unas cuantas canciones en el paso de 1 hora, donde el total que deben cantar es menos de 10 minutos. Entonces, eso demuestra que hay una serie de prejuicios que básicamente se basan en esta convicción, como digo, decía 2 puntos, ¿no? Uno es el de la creencia que la misa no es esencial para nosotros los católicos, ¿no? Y el otro punto es que presupone que los católicos y que las personas religiosas somos idiotas. Y hermanos, eso está como supuesto implícito en todos los medios, como supuesto implícito, está en todos los medios. Cuando uno lee los medios seculares, sí, porque a la gente religiosa hay que retenerla, hay que contenerla. ¿Qué cosa dijo el alcalde de Nueva York, Bill de Blasio? Dice, cuando le preguntaron por qué no había detenido las manifestaciones, que van a ser un foco de contagio, están siendo un foco de contagio del coronavirus, y había permitido que funcionen las manifestaciones, y no había permitido que las personas religiosas regresen a las actividades religiosas. ¿Saben lo que respondió de Blasio? Esto no lo estoy inventando, mírenlo ustedes en las noticias. De Blasio respondió, mira, no puedes comparar personas que han sido oprimidas 400 años, o sea, refiriéndose a los afroamericanos, con toda razón. No puedes comparar personas que han sido oprimidas durante 400 años con alguien que quiere ir a una celebración religiosa. ¿Cómo? ¿Se dan cuenta ustedes de la ilogicidad de eso? El coronavirus, ¿contagia o no contagia? Y ustedes saben que el grupo más afectado proporcionalmente por el coronavirus en los Estados Unidos son los afroamericanos. Entonces, ¿contagia o no contagia? ¿Se dan cuenta cómo los que reclaman que se están fundamentando y se están basando en la ciencia, en realidad se fundamentan en la política? El gobernador de Minnesota, del estado de Minnesota, cuando los obispos le dijeron, señor gobernador, no vamos a obedecer su norma de que solamente se pueden celebrar misas con 10 personas, cuando tenemos iglesias muy grandes,
Y tenemos bodegas, tiendas, centros comerciales que son del mismo tamaño o más chicos y donde usted sí permite que entren más personas. Entonces, el gobernador de Minnesota, para no enfrentarse a los obispos y para no enfrentarse a otros grupos religiosos que hicieron una coalición todos juntos, ¿no?, dijo que, ok, voy a aflojar las normas, ¿no? Y en una conferencia de prensa dijo, encogiendo los hombros, mira, esto es para la gente que cree que ir al templo pues es una necesidad, ¿no? Yo creo que es debatible. Tal cual lo dijo. O sea, lo que está diciendo es que nosotros, los que creemos que tenemos que ir al templo, los cristianos que dijeron en el norte de África en el siglo IV, sine Dominicus non possumus, sin el domingo no podemos, y dieron sus vidas, todos somos idiotas. Y muchas veces entre algunos católicos hay ese mismo concepto. Como les mencionaba el padre James Martin protestaba en un medio secular que lo publicitaba como el gran sacerdote que se opone a que los católicos regresen a misa. Él decía, mira, no ir a misa es un acto de caridad. Es para que tú no te contagies y tú no contagies a otros, especialmente a los más ancianos. ¿Por qué es tan difícil entender eso? No es difícil entender eso, padre Martin. Pero ¿por qué es difícil para usted entender que nadie está obligando a nadie a ir a misa? Lo único que estamos haciendo es que nadie nos obligue a no ir a misa. Miren, hermanos, si alguien está asustado, alguien cree que puede enfermarse o que cree que es de un grupo de riesgo, en primer lugar, en los lugares donde se han restablecido las misas, como aquí en Denver, donde yo vivo, el obispo no ha eliminado la exención a el precepto dominical. Eso, en otras palabras, para ponerlo en sencillo, si un católico prefiere no ir a misa, no está incumpliendo con el sacramento dominical. Es decir, la exención que había extendido el Papa y que aplicaron todos los obispos se sigue aplicando. Si tú, en lo más mínimo de tu corazón, temes ir a misa, no estás faltando al precepto dominical si no vas. Entonces es simplemente para aquellos que desean sinceramente recibir el sacramento. En segundo lugar, las medidas que se están tomando son muchísimo superiores a cualquier medida que se está tomando en otros lados. No somos tontos los que sabemos guardar la distancia social, los que nos ponemos máscaras, etcétera, en los lugares públicos a donde vamos, nos ponemos guantes, etcétera. Somos los mismos que estamos yendo a misa. No somos unos tontitos que están en algún lado. Entonces, especialmente considerando cuando políticamente se ha dado carta blanca que la gente salga a la calle, gente que completamente potencial de ser portadora y salga en manifestaciones masivas, etcétera, que hoy en día digan que los católicos no podemos regresar con cuidado y con prudencia, con una prudencia que donde he visto todos los obispos han demostrado, es absolutamente absurdo y no tiene nada de fundamento en la ciencia, como ha explicado el doctor Lanciotti. Que tengas un buen día.